El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Ciérrale la puerta al dengue. Elimina los criaderos del mosquito en aguas reposadas, tanques y vertederos. Usa repelente y toldillo. De esta manera reducimos las picaduras del zancudo. En Cali, cuidamos la vida. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de 1 millón de metros cuadrados, proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Mi nombre es Catalina Maya, estudiante de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la Universidad ICES. Gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, los sueños de 9.500 jóvenes como Catalina se hacen realidad. Con becas de estudios en programas profesionales, técnicos y tecnológicos financiados por la Alcaldía, se preparan para el futuro. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Cali tiene el primer centro de atención integral del suroccidente colombiano dedicado a los seres sintientes. Centro de Bienestar Animal, donde les brindamos amor, atención médica veterinaria y una segunda oportunidad que transforma vidas. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Mi nombre es Juan David Sanabria Sánchez del Politécnico Internacional del Occidente y ahora soy jefe de cocina. Como Juan David, 3.000 beneficiarios se formaron como técnicos y ahora cuentan con mayores oportunidades laborales gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, que ha transformado la vida de 9.500 jóvenes. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Acompáñame a vivir una experiencia lumínica y sonora a través de un viaje en el tiempo de mi Cali de los años 50 hasta la actualidad. Del 1 al 31 de diciembre visita el alumbrado navideño 2023. Cali, un sorprendente relato popular. Nos vemos en el Boulevard del Río y el Boulevard del Oriente. Un segundo idioma se convierte en la oportunidad de un mejor futuro para los 2.000 beneficiarios de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Hello, my name is Carla Guevara, soy diseñadora de modas y beneficiaria del programa de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Ya son 9.500 jóvenes beneficiarios del programa de educación gratuita de la Alcaldía que se abren al mundo. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Santiago de Cali se transforma y florece con el Boulevard de Oriente. 1.2 kilómetros que harán del distrito de Agua Blanca un epicentro para la cultura y el deporte. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Desde lo alto se renueva el gigante que cuida de Cali. Proyecto Integral Cristo Rey. Más de 2 kilómetros de pasarelas elevadas, 3 plazoletas y 8 miradores. Un espacio para la contemplación, el deporte, el encuentro y la protección de la naturaleza. Alcaldía de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Siempre. Amables televidentes del informativo, conversando con Luis Hermes y con Celimo Sinisterra, reciban un fraterno cordial saludo desde aquí del C del informativo Emisión del Canal C, que dirige Rafael Ávila Rodríguez, al sur de la capital de este departamento.
Hoy tendremos la oportunidad de hablar de diversos temas. Arrancamos con la cosa política. ¿Cómo están la recomposición de los distintos gabinetes en la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle del Cauca? Como es de conocimiento público, tenemos ya un alcalde electo en la capital de este departamento y una nueva gobernadora. Pero ¿qué tanto es lo que se puede cambiar? ¿Qué tanto se puede decir en torno a la llegada de Dilian Francisca Toro Torres como gobernadora de este departamento en el segundo periodo, que va a sustituir o reemplazar a la señora Clara Luz Roldán a partir del 1 del mes de enero del año 2024? Las cosas se ven bien. ¿Y por qué se ven bien? Porque la señora es una conciliadora, y lo decimos claro, sin temor a equivocarnos, porque apoyó al Chontico, del cual vamos a hablar en instante, y ya buscó un espacio de reconciliación fraterna, por supuesto, con el alcalde electo, el señor Alejandro Eder. Y eso me parece bien, porque la ciudad de Cali y el Valle del Cauca necesitan de conciliadores. Y la conciliación está en la ley 904, está precisamente en la norma, la reconciliación y la resolución de conflictos y la reconciliación, que a propósito en el Consejo de Cali, artículo 244, acuerdo 274, que lidera la señora Tania Fernández en procura de que los conflictos se solucionen de la mejor manera posible y pacíficamente. Eso a través de un acuerdo que lidera la señora Tania Fernández en el Consejo de Cali. Pero lo que propuso o quiso hacer la señora Dilian Francisca Toro es buscar un reencuentro armonioso con el alcalde electo de Santiago de Cali. Y lo propio hizo el señor Roberto Ortiz con el señor Alejandro Eder. En campaña se dijeron de todo un poco, pero el señor Roberto Ortiz, de manera conciliadora, buscó al señor Alejandro Eder, y ustedes han podido ver la fotografía, señores televidentes, en la cual hay abrazos, hay saludo fraterno de reconciliación. Y eso es lo que el país necesita, una reconciliación donde el odio, donde el resentimiento, la venganza queden de lado y podamos articularnos teniendo en cuenta la diversidad de criterio, de pensamiento, de obras y todo lo que el ser humano tiene diverso o que actúan de maneras diferentes con base al pensar y sentir de X o Y persona. Ahí hay que hacer una evaluación importante del factor interno. Reconciliación entre Alejandro Eder y acuerdos programáticos entre Dilian Francisca Toro Torres y el señor Alejandro Eder. Eso me parece de suma importancia, señoras y señores televidentes. Ha quedado ya recompuesta la Asamblea del Departamento, el Partido de la U con 5 curules, y también recompuesto el Consejo de Cali, el Partido de la U con 4 curules. Y eso me parece, desde mi punto de vista o análisis político, muy bueno para que puedan articular los proyectos y propuestas que presente el Ejecutivo, el señor Alejandro Eder, ante el Consejo de Cali, y lo que presente la señora Dilian Francisca Toro ante la Duma Departamental, es decir, la Asamblea, señoras y señores televidentes. Lo que yo puedo ver es que hay un panorama bien importante y yo diría muy positivo entre la gobernadora y el señor alcalde electo Alejandro Eder. Eso para que haya prosperidad, para que haya mejorestar, para que lleguen los proyectos del exterior y pueda la ciudad de Cali tener más avances en sus obras, porque en el gobierno Armitá y el gobierno Ospina no se permitió que la gobernadora invirtiera en este municipio, la ciudad de Santiago de Cali. Con estos preacuerdos entre la señora Dilian Francisca Toro Torres y el señor Alejandro Eder, yo creo que se pueden llegar a acuerdos, señores televidentes. Muy bien, pasamos a otros temas. Aquí, como de costumbre, este programa que lo dirige el señor Luis Hermes Ruiz y lo conduce quien les habla, Célimo Sinisterra. Hemos tenido personajes importantes como Alberto Ramos Galvira, que es un historiador de mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Estuvo aquí hace unos días, se hizo un análisis bien pormenorizado, detallado acerca de la causa y el efecto de la guerra que se vive en el Medio Oriente entre Israel y la Franja de Gaza, ya con los palestinos. Y este acontecimiento tiene como efecto, señores televidentes, de que Hezbolá, de que ETA y otras organizaciones terroristas o al margen de la ley puedan escalar el conflicto, porque Irán también está a punto
punto de estallar, es un aliado precisamente, favorece los intereses de la Franja de Gaza y pueden escalarse el conflicto. Ese sería un efecto catastrófico, señoras televidentes. Recordemos que Israel ha sido una potencia mundial en cuanto a armamentos, ganó la guerra a los 6 días, creo que fue en 1967, una guerra que se enfrentaron 3 países en contra de uno, Jordania, Siria y Egipto, y esa guerra que duró escasos 6 días la ganó Egipto y la ganó Israel. Con ese antecedente y lo que está ocurriendo hoy en contra de los habitantes de la Franja de Gaza, que están respaldados por el grupo terrorista Hamas, se puede decir de que hay el riesgo de un escalamiento del conflicto. ¿Y ese escalamiento qué quiere decir? De que se metan otros países a defender a la Franja de Gaza, teniendo en cuenta la posición incluso del presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que defiende la Franja de Gaza, y otros países. Ese escalamiento del conflicto lo han dicho algunos historiadores, algunos analistas profesionales en torno a las guerras, que puede desencadenar en una tercera guerra mundial. Dios quiera que eso nunca llegue a ocurrir. Lo mismo se temió cuando invadió Rusia a Ucrania. En los primeros meses, tensión a nivel mundial, de que se podía escalar el conflicto y podía llegar a una tercera guerra mundial. Hasta ahora todo está tranquilo, digo en el sentido de que no ha habido la intervención de otros países a favor de Rusia o a favor de Ucrania. Pero tenemos 2 guerras en este momento en el territorio, en el globo terráqueo. Una guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Esta última ha dejado ya muchísimos muertos, y lo que más debe ocuparle a las Naciones Unidas, a las organizaciones protectoras del ser humano, de la vida, es precisamente la vida de infantes que está siendo extinguida, porque sin ningún temor, señores televidentes, Israel está bombardeando algunos búnkeres de terroristas de Hamas en la Franja de Gaza y está matando, como en los últimos días, a inocentes niños y niñas, y eso sí que debe llamarle la atención a la Organización de las Naciones Unidas. Esto por un lado. Ahora sí entremos en materia. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de la vida del siglo XX. Un pequeño resumen. Ustedes, vosotros, televidentes, tomar su lápiz y apuntar. Porque yo tengo 61 años y algunos de los episodios, eventos de la vida del siglo XX los logré vivir por tener hoy 61 años. Pero vosotros que tenéis 14, 15, 20 años, 30 años, de pronto no tenéis alguna imagen viva acerca de eventos que ocurrieron en el siglo XX. El siglo XX comienza en el año 1900, pero nos retrocedemos un poco la historia y vamos al año 1899. Ahí se presenta la Guerra de los 1000 días. Y esta guerra fue motivada, señores televidentes, por 2 partidos que gobernaban en el territorio nacional: el Partido Liberal y el Partido Conservador, que también le decían los godos. Por un anhelo de poder se enfrentan esos 2 partidos y se forman lo que hoy llamamos más adelante la chusma o los chusmeros, chusma o chusmeros. Es decir, no se podía gritar en ningún sitio el viva el Partido Liberal o viva el Partido Conservador, porque si lo escuchaban los opositores los asesinaban. Y eso tuvo epicentro en el departamento de Antioquia, donde hubo miles y miles de muertos, tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador, por la mal llamada la chusma. Cuando termina en 1902 la Guerra de los 1000 días, apunten allí, muchachos, Guerra de los 1000 días, para que entren en detalle en sus computadores, dejando una estela de muertos, cualquier cantidad. Ya aparece, señoras y señores televidentes, la separación de Panamá. Panamá, cuando Colombia era la Gran Colombia, recordemos que Colombia tuvo 5 nombres: la Gran Colombia, la Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia, y ya en la Constitución de Rafael Núñez de 1886, la República de Colombia. Pero cuando era la Nueva Granada, Colombia tenía o hizo parte, hizo parte de Panamá, hacía parte de la República de Colombia, más exactamente lo que hoy es el departamento del Chocó, allá en el norte de la geografía nacional. Y en ese sentido, señores televidentes, en 1903 se separa
Panamá de Colombia. Indemnizaron, creo que con 26.000 millones de dólares a Colombia, una plata importante en ese tiempo. Hablo del año 1903. Estados Unidos ya tenía sus intereses, habían recursos minerales importantes en lo que es Panamá. Bueno, en fin, se separa Panamá de Colombia. Ya vienen otros acontecimientos como el hundimiento del Titanic, que también tuvo efecto en Colombia porque fueron miles los muertos. Eso ocurrió en el año 1912, señoras y señores televidentes. Y 2 años después, por la muerte del archiduque Fernando Fernández, se presenta la Primera Guerra Mundial. En el año 1914, señores televidentes, estalla la Primera Guerra Mundial, dejando miles y miles y miles de muertos. Y ya también en ese mismo año ocurre un magnicidio en el territorio nacional, en Colombia, 1914. Ahí tenemos algún video. Asesinan a Rafael Uribe Uribe, un líder del Partido Liberal. Un magnicidio similar al de Jorge Eliezer Gaitán, que vamos a ver más adelante, al de Luis Carlos Galán Sarmiento, porque eran unos líderes del Partido Liberal. El magnicidio de Rafael Uribe Uribe lo tenemos en esta nota. Bueno, esperemos. Es indispensable persuadirse de que ser liberal es un honor que cuesta. El clericalismo irreligioso de ciertos liberales se olvida de las grandes reformas sociales y económicas que el país necesita. Hay un liberalismo condenable y otro que no lo es. Y como el liberalismo colombiano no pretende separar a Dios del hombre, claro es que no está incluido entre los liberalismos condenables y condenados. El abogado Rafael Uribe Uribe nació el 12 de abril de 1859 en la Hacienda El Palmar, jurisdicción de Valparaíso, Antioquia. Participó en 4 guerras civiles, fundó 5 periódicos, fue embajador, senador, representante a la Cámara, jefe del Partido Liberal y autor de varios libros. Uribe Uribe fue director del Partido Liberal. Por eso el 30 de marzo de 1912 él publica lo que se llamó el Plan de Marzo, que fueron los primeros estatutos escritos que existen del Partido Liberal colombiano. En ellos, Uribe planteó que el Partido Liberal era el partido de la paz, la libertad de la obediencia civil y el respeto a las autoridades. Pero también planteó 3 grandes ejes temáticos que fueron el respeto por los ciudadanos, la seguridad y la propiedad. Una de sus actividades preferidas era la agricultura y la ganadería, actividades que desarrolló en su finca Gualanday de Fredonia, Antioquia. Cuando regresó de ser embajador en Brasil, trajo numerosas especies agrícolas y un famoso pasto, el pasto Yaraguá, que se hizo muy famoso entre los campesinos, que lo llamaron el pasto Uribe. Rafael Uribe Uribe fue asesinado en 1914 a hachazos con una hachuela, una hacha pequeña así, fue asesinado en plena plaza pública. Ese fue un magnicidio que conmovió al territorio nacional cuando apenas comenzaba la Primera Guerra Mundial. Pero se me olvidaba presentarles, señores televidentes, un pequeño material audiovisual que tenemos a manera de ilustración a ustedes televidentes de la Guerra de los 1000 días. Aquí tenemos este material para que ustedes tengáis en cuenta que ese episodio marcó la diferencia entre tener a Panamá como aliado o como parte del territorio nacional o perderlo. En 1899, el Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente, por razones que tenían que ver con la Guerra Civil de 1895
y el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de la política. Los liberales veían en la guerra una oportunidad para realizar las reformas económicas y políticas que necesitaba el país. Se pensaba obtener una victoria rápida. Los contendientes estaban formados por tropas del liberalismo contra un ejército estatal con poca experiencia, que representaba al gobierno conservador. Esta guerra, que duró alrededor de 1130 días, se convirtió en el conflicto más catastrófico de la historia de Colombia. Ella se extendió por buena parte del país, convirtiéndose en una guerra de guerrillas que dejó un saldo de aproximadamente 100.000 compatriotas muertos y consecuencias fatales a todos los niveles para un país que ya se encontraba en una profunda crisis económica, fiscal y política. La batalla de Peralonso, en norte de Santander, en 1900, fue una de las más horrorosas. Los ejércitos se enfrentaron durante 15 días, dejando más de 3.000 víctimas entre muertos y heridos de los dos bandos. Más de 3 años de guerra dejó una economía completamente devastada, una moneda depreciada y una inflación de 10.000%. La infraestructura del país en ruinas. Algunos historiadores hablan de entre 80 y 100.000 muertos en una población nacional de apenas 4 millones de habitantes. Otros consideran que la cifra no superó los 15.000. La guerra produjo enormes daños materiales en muchas regiones y el endeudamiento del gobierno. El campo se vio perjudicado, ya que los trabajadores fueron obligados a unirse a los ejércitos. La pérdida de las cosechas, el decaimiento de las haciendas y en general el quebranto del sector rural llevaron a disminuir las exportaciones cafeteras y la agricultura de consumo interno. La ganadería fue arrasada por los ejércitos del gobierno y las fuerzas guerrilleras liberales. Las vías de comunicación se vieron afectadas con la destrucción del sistema de telégrafo. En general, se trataba de una gran miseria social. La guerra finalizó en 1902 con el Tratado de Neerlandia, año en que también se negociaba con Estados Unidos la construcción de un canal interoceánico en Panamá, a lo que el Congreso colombiano se opuso, causando entonces la separación de Panamá y la pérdida de derechos sobre el canal, por lo cual Colombia recibió una indemnización por parte de Estados Unidos. Pese a tal panorama desolador que había dejado la guerra, el país empezó lentamente en los años posteriores un proceso de modernización, de reconstrucción. Enganchándose a la revolución eléctrica, se produce una acelerada urbanización, mejoramiento del sistema ferroviario y de vías, mecanización de la agricultura y el fortalecimiento de la producción cafetera. Después de casi 50 años de gobiernos conservadores, en 1930, los liberales lograron romper con la hegemonía conservadora al ganar las elecciones presidenciales de ese año. Ahí está, señores televidentes, la reseña histórica de por qué Panamá se separó de Colombia y por la guerra de los 1000 días. Este evento, este episodio, tuvo un efecto que fue con la separación de Panamá, como dijimos hace unos instantes. 1902 termina con el Tratado de Neerlandia, pero ya en 1914 ocurren otros eventos, señoras y señores televidentes, tal como le adelantamos hace algunos instantes, y ese evento tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, después de que estaban apenas
conmemorando o superando la trágica desaparición del barco más grande fabricado en ese entonces, a comienzos del siglo XX, como fue el Titanic. 2 años después ocurre esta tragedia como nosotros conocemos, la Primera Guerra Mundial. Alguna parte, una síntesis de este episodio trágico en el mundo. La Segunda Guerra Mundial, hecho que marcó la historia por ser una de las más grandes y sangrientas guerras de la historia, dejando pueblos, ciudades o incluso países destruidos, que tardarían mucho en volver a levantarse. Pero, ¿qué también conocemos la historia? Para poder entender lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, debemos saber qué fue lo que pasó antes. La revolución industrial había llegado. La creación de nuevas máquinas era algo que asombraba a las personas, y a su vez le daba más poder y riqueza a quienes ya lo tenían, aumentando su ambición por querer más. Esto provocó que las personas en Europa comenzaran a verse como enemigas. El odio era cada vez más grande, y cualquier cosa que pasara en Europa rompería el delgado hilo de la paz. Y así fue. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, hecho importante para comprender la Segunda Guerra Mundial. Europa se dividió en 2 bandos, uno dirigido por Francia e Inglaterra y otro dirigido por Alemania. Al final, Alemania perdió la guerra, se rindió y aceptó pagar todos los gastos de guerra a los vencedores, lo que destruyó económicamente a Alemania. La crisis que sufrió Alemania fue tan grave que hizo enojar a mucha gente. Entre todas esas personas estaba un joven alemán llamado Adolf Hitler, que estuvo en las filas de la Primera Guerra Mundial. Hitler, enojado por la crisis, decidió unirse a la política, llegando al Partido Nacional Socialista, o mejor conocido por su abreviación, Partido Nazi. El partido tomó rápidamente el poder sobre Alemania. El dinero, que se iba dirigido para pagar los gastos de guerra de la Primera Guerra Mundial, se desvió para mejorar la economía del país y en presupuesto militar. Alemania, ya dirigida por el Partido Nazi, se hizo de muchos enemigos. Entre todos esos estaba la población judía, la Unión Soviética y los comunistas, y cualquier otro país que se le pusiera enfrente. La economía del país mejoró y su desarrollo militar llegó tan lejos que ya podía invadir otros países, siendo Polonia uno de los primeros. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Esta no puso mucha resistencia, pues mientras Alemania invadía por el oeste, la Unión Soviética invadía por el este. Esto marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues Francia e Inglaterra no pueden permitir que Alemania invadiera otros países, así que inmediatamente después de lo de Polonia, le declararon la guerra a Alemania. Ellos no iban a estar solos, así que hicieron alianzas con otros países, haciéndose llamar los aliados. Pero Alemania no iba a estar sola, así que se buscó sus propios aliados, siendo Italia y Japón los más poderosos, y haciéndose llamar las potencias del eje. Después de haberse encargado de Polonia, Alemania invadió los países del norte de Europa, que no pudieron hacerle mucho frente a las fuerzas alemanas. Francia ya esperaba un ataque de Alemania desde antes de la guerra, así que como precaución puso varias fortificaciones en su frontera con Alemania para evitar que estos pasaran. Los alemanes, con tal de evitar esas fortificaciones, rodearon la frontera, pasando por Bélgica y Holanda. Esos dos intentaron detener su avance, pero su intento fue en vano. Los franceses, al ver el poder de las fuerzas alemanas, decidieron rendirse, dejándolos llegar hasta su capital, París. Una vez ocupada la ciudad de París y con un gran poder sobre la gente, Alemania decidió enfocarse en su siguiente enemigo, la población judía. Y es en esta época donde se utilizaron en mayor medida los campos de concentración o campos de exterminio. Hasta este punto, la guerra estaba a favor de los alemanes y se sentían listos para dar el siguiente paso, atacar a la Unión Soviética. La invasión, llamada Operación Barbarroja, comenzó en verano de 1941. Ese mismo año, Japón atacó la base militar de Pearl Harbor de Estados Unidos, haciendo que estos se metieran a la guerra, formando parte de los aliados. La entrada de estas dos superpotencias cambia completamente el transcurso de la guerra. Para 1942, los aliados comienzan a tomar ventaja sobre las potencias del eje. Para 1943, la Unión Soviética avanzaba de manera imparable hacia Alemania, mientras que del otro lado, Inglaterra, Estados Unidos y otros países tomaban Italia y recuperaban Francia. En abril de 1945, la capital alemana, Berlín, fue tomada por los soviéticos. Hitler, al ver su derrota como algo inevitable, prefirió suicidarse junto con su esposa antes de ser capturados.
La derrota de Alemania implica el fin de la guerra en Europa. Del otro lado, Japón no podía mantener el frente contra los Estados Unidos, pero se negaban a rendirse, así que la potencia decidió utilizar su arma secreta. Unos meses después de la derrota de Alemania, en agosto de 1945, Estados Unidos arrojó por primera vez un arma nuclear sobre Hiroshima y unos días después sobre Nagasaki, dejando casi 250.000 muertos, incluyendo bajas civiles. Finalmente, Japón vio el poder que Estados Unidos tenía, así que no tuvo de otra más que rendirse, terminando la guerra, pues era el último país de las potencias del eje que seguía luchando. La guerra había terminado. Era motivo para celebrar en algunos países y motivo para llorar en otros. La paz parecía que dejaba de ser un sueño lejano y se convertía en realidad, pero no fue así. Muy bien, señores televidentes del informativo Noti 21, y conversando con Luis Hermes. Les debemos para una próxima ocasión las imágenes de la Primera Guerra Mundial. Lo que acaban de ver es causas y efectos de la Segunda Guerra Mundial, que inició, como se dijo hace un instante, con la invasión a Varsovia y en Polonia, y fue liderada por el señor Adolf Hitler, que este señor pasa a la historia por ser el provocador, el motivador de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 y terminó en el año 1945. Y uno de los episodios de este conflicto internacional, que hicieron parte de muchos países, tuvo que ver en 1941 con el ataque a Pearl Harbor. Era presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, un discapacitado, hombre que sufrió de poliomielitis durante mucho tiempo, y en ese momento los japoneses, el gobierno nipón, envía unos aviones y ataca a la base de Pearl Harbor en Estados Unidos. Miles de muertos hubo allí, acorazados importantes fueron hundidos, y fue un ataque sorpresa, eso en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial, reitero, en diciembre del año 1941, para que ustedes en sus computadores, su celular, averigüen. Ataque a Pearl Harbor tuvo como efecto, señoras, como componente, la Segunda Guerra Mundial. Luego desaparece, no se sabe el cuerpo del señor Adolf Hitler, pero yo les invito para que puedan ver ustedes en su momento algunas series de televisión en torno a los efectos y lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración. Por ejemplo, los invito para que vean Pearl Harbor, ataque a fuga de Pearl Harbor. No es fuga de Pearl Harbor. Se me ve el nombre de ese documental que tenía que relacionárselos a ustedes ahora, pero bueno, son muchos los documentales que han hecho acerca de las atrocidades cometidas por Adolf Hitler. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de 1 millón de metros cuadrados, proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Mi nombre es Catalina Maya, estudiante de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la Universidad ICES. Gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, los sueños de 9.500 jóvenes como Catalina se hacen realidad. Con becas de estudios en programas profesionales, técnicos y tecnológicos financiados por la Alcaldía, se preparan para el futuro. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Cali tiene el primer centro de atención integral del suroccidente colombiano dedicado a los seres sintientes. Centro de Bienestar Animal, donde les brindamos amor, atención médica veterinaria y una segunda oportunidad que transforma vidas. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Mi nombre es Juan David Sanabria Sánchez del Politécnico Internacional del Occidente y ahora soy jefe de cocina. Como Juan David, 3.000 beneficiarios se formaron como técnicos y ahora cuentan con mayores oportunidades laborales gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, que ha transformado la vida de 9.500 jóvenes. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre.
Acompáñame a vivir una experiencia lumínica y sonora a través de un viaje en el tiempo de mi Cali de los años 50 hasta la actualidad. Del 1 al 31 de diciembre visita el alumbrado navideño 2023. Cali, un sorprendente relato popular. Nos vemos en el Boulevard del Río y el Boulevard del Oriente. Santiago de Cali se transforma y florece con el Boulevard de Oriente. 1.2 kilómetros que harán del distrito de Agua Blanca un epicentro para la cultura y el deporte. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Un segundo idioma se convierte en la oportunidad de un mejor futuro para los 2.000 beneficiarios de todas y todos a estudiar inglés. Hello, my name is Carla Guevara, soy diseñadora de modas y beneficiaria del programa de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Ya son 9.500 jóvenes beneficiarios del programa de educación gratuita de la alcaldía que se abren al mundo. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Desde lo alto se renueva el gigante que cuida de Cali. Proyecto Integral Cristo Rey. Más de 2 kilómetros de pasarelas elevadas, 3 plazoletas y 8 miradores. Un espacio para la contemplación, el deporte, el encuentro y la protección de la naturaleza. Alcaldía de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Durante esos tantos años que duró la Segunda Guerra Mundial. Para significarles en torno a estos hechos, vamos a devolver un tanto la película de 1939 al año 1932. ¿Qué ocurre, señores televidentes? En ese tiempo, Colombia estaba procurando recuperarse de hechos terribles, hechos que marcaron la tragedia en el territorio nacional, como fue la masacre de las bananeras, que era presidente Miguel Abadía Méndez, en el año 1928. Allí el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia dio la orden de atacar a unos manifestantes que se encontraban en la plaza pública reclamando sus derechos por una importante firma internacional, la Frutis Company, que era la que comercializaba el banano, era la productora de banano allá en Magdalena. Y, señores televidentes, ellos veían que sus intereses económicos estaban menoscabados, es decir, estaban como OPS, prestadores de servicio, y por eso se fueron a una huelga, hablo de 2 días, 1928 y 29, en el Magdalena, señores televidentes del informativo, conversando con los Hermes. Entonces, el presidente de la República da la orden, Miguel Abadía Méndez, de dispersar las manifestaciones. Reiteramos, entre 3.000 y 4.000 personas se aglomeraron en la plaza reclamando sus derechos a la International Fruits Company, que era la empresa, reiteramos, que comercializaba y enviaba a los Estados Unidos el banano, y abrieron fuego indiscriminado. Dice la historia que murieron miles de personas, pero fueron llevados hacia barcos que estaban apostados ahí en el puerto y fueron arrojados cientos de personas al mar. Al fin y al cabo, dice la historia que solo dejaron 9 cuerpos tirados en ese sitio, que equivalían a los 9 pliegos de petición que hacían los manifestantes para que escarmentaran y nunca más se volvieran a manifestar. Eso ocurrió, me refiero a la masacre de las bananeras. Y refiriéndome al 1932 y 1933, ocurre la guerra colombo-peruana, señores televidentes. Esa guerra que deja una estela también de muchos muertos, y aquí mirando la historia, reviviendo la historia, denominado conflicto en Leticia, se refiere al conflicto bélico entre las repúblicas de Colombia y Perú, ocurrido en el año 1932 y 1933. El conflicto se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo, en inmediaciones fronterizas del municipio de Puerto Leguízamo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces comisaría de Leticia, ubicada también, sí, en Leticia, en la República de Colombia. Este conflicto termina con el Tratado Salomón Lozano y el Protocolo de Río de Janeiro. Así termina el conflicto de la guerra colombo-peruana, señores televidentes. O sea que nosotros también hemos tenido mucho que ver con estas guerras que ustedes seguramente por su temprana edad no tienen conocimiento. Pero después de que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945,
Aparecen en Colombia personajes importantes, destacados, porque recordáis que hubo hegemonías, hegemonía del Partido Azul conservador y hegemonía del Partido Liberal. Venía de gobernar en la década de los 30 Alfonso López Pumarejo, el padre de Alfonso López Michelsen. Sí, señor, ambos fueron presidentes de la República. Pumarejo tuvo 2 periodos. Y ya el Partido Conservador quería gobernar. Y entonces aparece un hombre con una elocuencia, una tópica, una retórica incomparable. Un discurso que ponía en alerta a la opinión pública, que le quitaba, dicen algunos, le quitaba la fatiga, el sueño y el hambre a todo aquel que escuchaba la tópica, la retórica, la semántica, la elocuencia del señor Jorge Eliezer Gaitán. Ese señor iba a ser presidente. Entonces, no se sabe si Juan Roa Sierra, el asesino de este hombre, lo asesinó por orden del Partido Conservador, no se sabe cómo fue, pero lo cierto es que cuando estaba dando un discurso fue asesinado el señor Jorge Eliezer Gaitán en Santa Fe de Bogotá. De ahí se deriva la palabra del Bogotazo, y el Bogotazo ocasionó, televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes, una masacre interna, casi algo así como una guerra civil. Hablo del 9 de abril del año 1948. Asesinan al caudillo del pueblo, el señor Jorge Eliezer Gaitán. Y ese magnicidio provoca, reitero, una situación de anarquía en la capital de los colombianos y en la amada República de Colombia. Y como efecto causa del magnicidio del señor Jorge Eliezer Gaitán, tenemos que a Cali llegaron cientos de personas huyendo, familias, desplazados, un éxodo a Medellín, a Bucaramanga, a Barranquilla y a Cali. Y en Cali se ubicaron en lo que hoy es la Comuna 20. Ahí llegaron entre 200 personas, dice la historia. Hablamos de hace 70 años atrás, 9 de abril de 1948. Sí, señor. Y ahí se ubicaron. Y algunos historiadores dicen que el motivo de que exista hoy el barrio Siloé tiene mucho que ver con los migrantes del Bogotazo que llegaron y se ubicaron en lo que hoy es el barrio Siloé de la Comuna 20. Veamos entonces algunos apartes, doctor Edinson, del discurso de Jorge Eliezer Gaitán, lo que tiene que ver con el Bogotazo que causó dolor y tristeza y muchas muertes en el territorio nacional. Porque donde no hay dignidad de hombre, todo lo demás está perdido. Sobre esa base de los bananeros le dio forma a esa aspiración proletaria y, por la primera vez, formuló para el Partido Liberal una ideología socialista. Atención, última hora, fue asesinado el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán. Atención, atención. Este viernes 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, cuando salía de su oficina en el edificio Agustín Nieto en el centro de Bogotá, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán recibió 3 disparos que lo dejaron tendido en el suelo. Mi papá se llamaba Héctor Calderón Jiménez, él era propietario en ese entonces de la droguería Granada. La droguería estaba ubicada en este mismo punto donde fueron los hechos del asesino de Gaitán en ese momento. Ese día él estaba atendiendo muy normal la droguería cuando de repente llegó una persona muy afanada, muy como huyendo por su vida y se trató de esconder en la droguería de mi papá. Y pues nada, y llegó la gente y lo sacó y le volvió una nada a la droguería y mi papá me contaba que estuvo a punto hasta de entrar en quiebra porque esa era la primera droguería en la que él empezaba como jefe propio. Esa tarde o esa tarde-noche pasó lo que pasó en su droguería, que estuvo a punto de quebrarse. La conclusión fue la que digo de Juan Roa Sierra
a quien un lotero le estampó su caja de betonar y siguieron todos pegándole y lo llevaron por toda la carrera séptima, desde la Jiménez hasta el Palacio Presidencial, 4 cuadras a patadas, a golpes, y allá lo botaron frente a Palacio. Pero es muy claro lo que dice Mendoza Neira sobre quién estuvo detrás del asesinato de Gaitán. Y detrás del asesinato, según este testimonio y según otros testimonios además, agentes de seguridad del Estado que actuaron detrás de Roa Sierra y que empujaron a la gente para el linchamiento de Roa Sierra y para que no hablara. Jordán Jiménez lanzó una hipótesis en la que ni él mismo creía, que el asesino, es decir, Roa Sierra, había obrado solo, sin autores intelectuales. 6 años después, Jordán Jiménez expresó dudas sobre eso mismo en una carta y dijo que en general no hay homicidio sin que haya alguien que ha dado la orden. El presunto asesino Juan Roa Sierra buscó refugio en la droguería Granada. Minutos después, una turba enfurecida lo linchó. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de 1 millón de metros cuadrados. Proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Mi nombre es Catalina Maya, estudiante de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la Universidad ICES. Gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, los sueños de 9.500 jóvenes como Catalina se hacen realidad. Con becas de estudios en programas profesionales, técnicos y tecnológicos financiados por la Alcaldía, se preparan para el futuro. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Cali tiene el primer centro de atención integral del suroccidente colombiano dedicado a los seres sintientes. Centro de Bienestar Animal, donde les brindamos amor, atención médica veterinaria y una segunda oportunidad que transforma vidas. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Mi nombre es Juan David Sanabria Sánchez del Politécnico Internacional del Occidente y ahora soy jefe de cocina. Como Juan David, 3.000 beneficiarios se formaron como técnicos y ahora cuentan con mayores oportunidades laborales gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, que ha transformado la vida de 9.500 jóvenes. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Acompáñame a vivir una experiencia lumínica y sonora a través de un viaje en el tiempo de mi Cali de los años 50 hasta la actualidad. Del 1 al 31 de diciembre visita el alumbrado navideño 2023. Cali, un sorprendente relato popular. Nos vemos en el Boulevard del Río y el Boulevard del Oriente. Santiago de Cali se transforma y florece con el Boulevard de Oriente. 1.2 kilómetros que harán del distrito de Agua Blanca un epicentro para la cultura y el deporte. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Un segundo idioma se convierte en la oportunidad de un mejor futuro para los 2.000 beneficiarios de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Hello, my name is Carla Guevara, soy diseñadora de modas y beneficiaria del programa de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Ya son 9.500 jóvenes beneficiarios del programa de educación gratuita de la Alcaldía que se abren al mundo. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Desde lo alto se renueva el gigante que cuida de Cali. Proyecto Integral Cristo Rey. Más de 2 kilómetros de pasarelas elevadas, 3 plazoletas y 8 miradores. Un espacio para la contemplación, el deporte, el encuentro y la protección de la naturaleza. Alcaldía de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Conversando con Luis Hermes y con Célimo Sinisterra, que ese soy yo, reviviendo la historia, vida del siglo XX, como decía Alberto Dangond Uribe,
en Inicia. Muchos muertos hubo ahí, magistrados, el doctor Echandía, entre otros, y muchos desaparecidos. Y uno de los más notables fue el coronel Plazas Vega. Yo tenía apenas meses de haber salido del Ejército Nacional, 20, sí señor, y ese episodio marcó la gran diferencia, señores televidentes, un episodio importante. Pero más adelante, el mismo mes fue en noviembre, el 13 de noviembre se presenta también la tragedia de Armero, más de 3.000 o 4.000 muertos porque el Nevado Ruiz falló y mató a cientos de personas. El 4 de julio de 1991 se promulga la Constitución que hoy nos rige con 380 artículos y 13 títulos, firmada bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo, y derogó la Constitución de Rafael Núñez de 1886. Televidentes, en 1989 se presenta otro magnicidio. Asesinan a Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha, Cundinamarca. Ahí lo asesinaron. Eso fue un gran magnicidio. Dicen que tuvo mucho que ver como artífice o partícipe determinante el director del DAS, pero también Pablo Escobar Gaviria. Televidentes, era lo que queríamos comentarle a manera de resumen en este informativo Conversando con Luis Hermes, a manera de revivir la historia, como decía Eduardo Lemaitre y muchos historiadores que hoy ya no están. Por eso nosotros que estamos revivimos la historia. Nos quedaron pendientes muchos acontecimientos del siglo XX, pero serán en otra oportunidad. Por hoy nos despedimos con el mensaje habitual. Si de pronto a esta hora, señor televidente, ustedes desconocen, no tiene la menor idea dónde están sus hijos, tome el celular, averigüen dónde están sus hijos, con quién hablan, de qué hablan y qué le están diciendo al oído que seguramente no es conveniente para ellos. Es el mensaje habitual del informativo Noti 21 y el informativo Conversando con Luis Hermes, de la voz de Célimo Sinisterra. Precisamente ese soy yo, miembro activo del Círculo de Comunicadores de Cali en calidad de afiliados. Señores televidentes, gracias por dispensarnos con su sintonía y feliz amanecer, anochecer o atardecer para todas y para todos. Un gusto estar con ustedes. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de 1 millón de metros cuadrados, proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali. Un latido para siempre. Mi nombre es Catalina Maya, estudiante de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la Universidad ICES. Gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, los sueños de 9.500 jóvenes como Catalina se hacen realidad. Con becas de estudios en programas profesionales, técnicos y tecnológicos financiados por la Alcaldía, se preparan para el futuro. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali. Un latido para siempre. Cali tiene el primer centro de atención integral del suroccidente colombiano dedicado a los seres sintientes. Centro de Bienestar Animal, donde les brindamos amor, atención médica veterinaria y una segunda oportunidad que transforma vidas. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali. Un latido para siempre. Mi nombre es Juan David Sanabria Sánchez del Politécnico Internacional del Occidente y ahora soy jefe de cocina. Como Juan David, 3.000 beneficiarios se formaron como técnicos y ahora cuentan con mayores oportunidades laborales gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, que ha transformado la vida de 9.500 jóvenes. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali. Un latido para siempre. Acompáñame a vivir una experiencia lumínica y sonora a través de un viaje en el tiempo de mi Cali de los años 50 hasta la actualidad. Del 1 al 31 de diciembre visita el alumbrado navideño 2023. Cali, un sorprendente relato popular. Nos vemos en el Boulevard del Río y el Boulevard del Oriente. Santiago de Cali se transforma y florece con el Boulevard de Oriente. 1.2 kilómetros que harán del distrito de Agua Blanca un epicentro para la cultura y el deporte.
Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Un segundo idioma se convierte en la oportunidad de un mejor futuro para los 2.000 beneficiarios de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Hello, my name is Carla Guevara, soy diseñadora de modas y beneficiaria del programa de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Ya son 9.500 jóvenes beneficiarios del programa de educación gratuita de la alcaldía que se abren al mundo. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Desde lo alto se renueva el gigante que cuida de Cali. Proyecto Integral Cristo Rey. Más de 2 kilómetros de pasarelas elevadas, 3 plazoletas y 8 miradores. Un espacio para la contemplación, el deporte, el encuentro y la protección de la naturaleza. Alcaldía de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre.